Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les habla Trotsky de Trotsky Trading. Saludos para toda la comunidad Shiba que nos siguen a través de este canal y a través del canal de Chucky Flow de comunidad Shiba en español. Pues bueno, antes que nada va a ser un video muy breve, un pequeño resumen sobre lo que ha estado pasando en los últimos minutos, en las últimas horas acerca de nuestro coin favorito por excelencia y que holdeamos todos, Shiba Inu. Pues bien, en las últimas horas tuvimos un retroceso bastante importante que me gustaría analizar con ustedes y sobre todo pues calmar un poquito esa expectativa de si se está desplomando el precio o solamente se trata de una corrección. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, de todos nuestros compañeros de la comunidad y a través del Discord si es que quieren participar, hacer algún comentario o simplemente pasar un buen rato ahí con la comunidad, ¿no? Muy bien. Pues aquí estamos con el gráfico, ese es el gráfico con una temporalidad de 4 horas, te los he dicho muchas veces, a mí me gusta trabajar con estas temporalidades porque normalmente así se maneja en las casas de inversión, en las bolsas de valores y la mayoría de los inversores que aportan un gran capital trabajan con esas temporalidades. ¿Por qué? Pues obviamente para descartar falsos positivos, en cuanto a cambios de tendencia que no corresponden, y obviamente pues porque es más preciso tener este tipo de movimientos, ¿no? Vemos aquí una tendencia a la baja, vimos que se hizo aquí una corrección mayor y muy larga después de este impulso alcista. Hicimos esta corrección de aquí. Parecía que se estaba desplomando el precio, de hecho tuvimos una mecha muy larga en esta vela para después obtener este pequeño doji y un posible cambio de tendencia a la alza. Si recuerdan, yo ya les había comentado que llegado a esta línea amarilla, comenzaba nuestro ciclo alcista. Entonces, quiere decir que ya estamos a nada. Es posible que este pequeño retroceso nos ayude para impulsarnos, ¿sí? Y poder salir ya en nuestro ciclo a la alza. Es muy importante, estamos en un momento muy crítico. Hay, hay que aguantar muchachos, porque el gráfico y la tendencia no marca todavía que esto sea un desplome del precio. Bien, ahora, ¿qué sucede? Tenemos este soporte de aquí y en CoinMarketplace hay muchísimas órdenes de compra de sumas bastante importantes que están esperando que el precio llegue a este punto. Bien, puede haber dos escenarios. O el precio no llega a ese punto porque el impulso de la gente es más grande y no le permite bajar, por ende, los inversionistas ajustan sus órdenes de compra a un nivel superior, o bien se manipulan las noticias, se manipula el precio y forzan al precio a llegar a un punto más bajo para que se disparen las órdenes de compra. Obviamente, las grandes inversiones que hablamos de millones de dólares no quieren desperdiciar este 5 o 10% que van a encontrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Desestabilizar el precio para que toque un punto más bajo y así puedan lanzar una orden de compra con un mayor beneficio. Ahorita está haciendo esta corrección, está este doji aquí, estamos en un impulso oscilante entre la baja y la alta. Mi media móvil de Trotsky me muestra que estamos en una compactación de mercado, es decir, que tanto mi mercado alcista como el bajista están muy unidos, posiblemente para desbordarse en una carrera alcista. Siendo optimistas, yo veo grandes posibilidades de que el precio continúe, mejor dicho, no continúe, sino que haga ya el cambio al impulso alcista, como lo vimos pronosticado en esta barra temporal que dice que aquí comienza mi impulso alcista, debido a que en una línea paralela a esta y simétrica, aquí comenzó y aquí comenzó también. Entonces, esperamos encontrar ese impulso alcista en esta barra de color amarillo. ¿Qué temporalidad es esto? Esto iniciaría el 11 de noviembre a las 14 horas, ya para estar confirmando un impulso a la alza. Ahorita, de aquí al 11 a las 14, todavía tenemos bastante que hacer en cuanto a si es una corrección
o si se está desplomando el precio. Yo les sugiero, amigos míos, que nos esperemos al día de mañana a las 14 horas de horario central de la Ciudad de México para ver qué es lo que sucede con el precio. De momento se puede holdear, estamos en un buen nivel de soporte. En dado caso de que el precio cruzara por debajo de esta línea, que estamos marcándola a los 41.20, 41.31 aproximadamente, entonces sí, ya habría que estar pensando en aplicar una orden de venta, ¿sí? Mientras tanto, mientras que el precio no baje por debajo de este soporte, podemos holdear tranquilamente y esperar ya el rebote. Incluso yo estaría pensando de forma personal lanzar una orden de compra en este punto. Bien, hasta aquí este análisis técnico. Mi opinión personal, recuerden que eso no es un consejo de inversión, simplemente es mi opinión personal y mi análisis técnico que lo comparto con ustedes para que tengan la mayor información posible y puedan tomar decisiones más acertadas. Quiero ya por último pedirles de favor que si les gustó el contenido, si quieren que siga generando más análisis técnicos conforme vayamos subiendo o bien conforme vayamos bajando y saber qué tipo de comportamientos podemos esperar, suscríbanse por favor a mi canal. Voy a estar dando una cobertura prácticamente 24/7 en todo lo que esté pasando con un análisis técnico de calidad y sobre todo objetivo, porque una cosa es tenerle cariño a la moneda y otra cosa es no saber desprenderse de ella. Entonces, cualquiera que sea la situación, yo les voy a decir de todo corazón y muy sinceramente cuál es el mejor camino a tomar y ya ustedes toman su decisión de si quieren continuar o si prefieren abandonar su posición en el mercado. Esto es todo. Me despido. Les habló su amigo Trotsky de la comunidad Shiba Army en español. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, que se unan al Discord y sobre todo que le den like, que se suscriban y le den clic a la campanita. Hasta luego.